El séptimo laberinto. Él es César Vidal, que es historiador y escritor, abogado, autor de más de 100 libros, entre libros de historia, novelas, etcétera. Y también tiene estudios de teología, es decir, una persona muy integral para hablar de estos temas porque sobre todo los conoce y desde un punto de vista también religioso, también ha abordado en muchos de sus libros y novelas libros religiosos. Y justamente este libro del que íbamos a conversar en el día de hoy es sobre El árbol y la vida, que es la última novela del Bueno, autor. bienvenido, doctor Vidal. ¿Cómo ha estado? Muy Bienvenido, ¿no? bien, gracias a Dios, muy bien. Parece ser que hubo algún problema a la hora de establecer horario. Sí, pero bueno, le pedimos disculpas y le agradecemos que se haya conectado y como siempre un placer enorme tenerlo. Ya lo presentamos, ya comenzamos a conversar sobre su maravillosa novela, el Extraordinaria árbol novela. y la carne. Casualmente yo me la terminé hoy, Luis se la terminó hace 3 días, pero casi que comienzo con una pregunta sobre la novela. Por supuesto que ahí se trata de relatar en dos personajes, Martincillo y Fray Gabriel, lo que fue ese encuentro de dos mundos, lo que fue esa choque de culturas, esa contraste, sobre todo que me gusta mucho de cómo los dos personajes, más Fray Gabriel que Martincillo, van evolucionando su concepción de lo que era el destino o de lo que tenían destinado a ser. ¿Cómo usted ve esa dinámica, no solamente en los hechos históricos que usted novela, sino en la actualidad peruana? Después hablaremos de Latinoamérica, pero en la actualidad peruana. Bueno, creo que lamentablemente ese enfrentamiento con el que empieza la novela, hay que tener en cuenta que la novela parte del hecho de cómo relatamos los mismos acontecimientos según los ve un inca y un español, y parece mentira que estén hablando de los mismos acontecimientos, porque los dos los ven, los analizan, los sopesan y sacan conclusiones diametralmente opuestas. O sea, es una demostración de cómo dos personas pueden mirar el mismo hecho y sin embargo verlo de manera totalmente distinta, porque su ángulo de partida es diferente, pero efectivamente a lo largo de la novela se va produciendo un acercamiento. Hoy, en una entrevista sobre mi libro, la persona que hablaba del libro, que era Sagrario Fernández Prieto, decía que le parecía un libro muy cervantino, en el sentido de que en Fray Gabriel había mucho de Quijote y en Martincillo había mucho de Sancho, y al final parecía, me decía ella, dice, yo acabé la novela y me dio la sensación de que los dos iban cabalgando juntos y se perdían en el horizonte como Don Quijote y Sancho, ¿no? Yo no tenía esta idea cuando lo escribí, pero es muy posible que inconscientemente uno acabe encontrando esto. Yo creo que el libro es más esperanzado que la realidad en Perú. Creo que una de las asignaturas pendientes en Perú es que efectivamente el desprecio racial deje de existir, y además creo que es triste porque en el caso de Perú gente que es simplemente un poco menos oscura considera que está por encima de los que son más oscuros. Yo pienso en los indígenas que se presentan como mestizos, por eso de que lógicamente no se pueden presentar como blancos, salta a la vista, pero sin embargo hablan de que son mestizos para que no se piense que son totalmente indios o totalmente cholos, por utilizar un término despectivo y común, y creo que esa es una asignatura pendiente en el caso de Perú, con consecuencias, tengo la sensación de que dramáticas y que no son tan felices como en el caso del Árbol de Carne, que yo creo que es una novela que termina con un toque de esperanza, ¿no? Uno le gustaría que efectivamente a partir de ahí pudiera cambiar la historia, pero yo creo que en el caso de Perú pesa mucho. No es el único caso, es el caso de Bolivia, es el caso de Guatemala, en buena medida de México, pero evidentemente yo creo que esa es una de los cursos que no hemos aprobado en estos 500 años, ni siquiera en los últimos 200 años de independencia. Le comento que me gustó mucho, un poco cruento, porque en realidad cualquier conquista no es una fiesta, ¿no? Nunca.
Nunca es una fiesta. Nunca, No, no, nunca. ahí no se va a cenar en todo caso. Eh, pero sí, efectivamente es una asignatura pendiente para toda América Latina. Y yo le decía a Eduardo, o le preguntaba a Eduardo, si nuestros padres fundadores, en el caso de Latinoamérica, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, volvieran de sus tumbas y nos preguntaran qué hicieron después, dónde está la obra y el camino. Bueno, la cuestión es que además el proceso, aunque es verdad que hay un proceso continuado, seguido, de emancipación del Imperio Español, pero ese proceso fue muy diferente según las distintas repúblicas de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, primero, Perú fue uno de los territorios más reticentes en cuanto a la independencia, porque las oligarquías peruanas estaban muy contentas con la posición en la que estaban y no sabemos si no hubiera llegado San Martín desde el sur, pues si no hubieran pretendido mantener el viejo orden que a las oligarquías dominantes les parecía un orden maravilloso. Lo que pasa es que al final el tren de la historia muchas veces nos arrastra, nos guste o no nos guste. En otros lugares, digamos que el esfuerzo fue mayor en ese sentido. La población y las oligarquías no se sentían tan contentas, sino que se sentían muy descontentas, como podía ser el caso, por ejemplo, de Venezuela. Pero yo creo que en todos los casos hubo un temor al indígena. Es decir, uno ve las referencias de Simón Bolívar a los que él llama los pardos, que lo mismo incluyen a mulatos, que a negros, que a indígenas, que a mestizos, y verdaderamente tenía pavor ante la posibilidad de lo que esa gente podía hacer. Bolívar llegó a pensar incluso en crear una aristocracia que fuera política y que sustituyera a la aristocracia española, pero que en última instancia iba a cumplir el papel de la aristocracia. Y cualquiera que analice la vida de Bolívar sabe que se pasó décadas pretendiendo consolidar una posición de dictador, además en muchos casos denominado así, que no cuajó, porque realmente pues, no era lo que pensaban otros emancipadores. Pero no cabe la menor duda de que todo el proyecto o los proyectos de emancipación que se viven en Hispanoamérica son muy distintos del norte, no asumen la realidad de lo que pasa en Centro y en Suramérica y además en muchos casos tienen mucho miedo a lo que pueda suceder. Es muy interesante que cuando uno lee las constituciones de la Logia Lautaro, que es la logia masónica en la que acaban prácticamente todos los padres fundadores y donde planean lo que va a ser el mundo posterior a la colonia, ellos insisten en que no va a haber una democracia. Es más, lo que queda muy claro en las constituciones de la Logia Lautaro es que va a haber una oligarquía en la cual los criollos van a ser la nueva oligarquía, ya no van a ser los peninsulares que había en Hispanoamérica. Y de hecho, incluso es tremendo que una de las cosas que dicen es que en esa sociedad posterior a la colonia, la opinión pública va a tener un peso que no tenía bajo el dominio colonial español y por lo tanto hay que controlar los medios de comunicación. Es decir, la finalidad no es que haya una prensa libre, un pensamiento libre, etcétera. No, la finalidad es que un pequeño grupo de personas controlemos ese desarrollo, por supuesto, en beneficio propio. Y es curioso cómo en las constituciones de la Logia Lautaro incluso se llega a decir que aunque de cara afuera podamos discutir entre nosotros, lo que tenemos que conseguir es controlar los gobiernos, controlar la judicatura, controlar los medios de comunicación, de tal manera que finalmente el mundo poscolonial no va a ser un mundo libre, va a ser un mundo oligárquico. Yo creo que esa es otra de los cursos pendientes, de las asignaturas pendientes que tenemos a 500 años de la conquista, a 200 años de la independencia. Es decir, el hecho de que nuestros sistemas, aunque formalmente sean democráticos, en muchos casos en realidad son sistemas oligárquicos donde un conjunto de familias es realmente quien gobierna el país y ese conjunto de familias, por supuesto, no tiene el menor interés en que haya una prensa libre, en que haya una serie de libertades y sobre todo en que se eduque al pueblo. Es decir,
Es cierto que los españoles, como cultura católica, consideraban que la educación no era importante, porque podías ser analfabeto como Fray Martín de Porres y llegar a los altares, y si podías llegar a santo analfabeto, la alfabetización no era tan importante. Pero esa es una asignatura que tendría que haberse aprobado y vencido cuando llegó la emancipación. Después de la emancipación, ese problema con la educación se mantuvo, y se mantuvo porque es más fácil controlar a una masa analfabeta que a una masa instruida y culta. Y todavía las cifras educativas de Hispanoamérica, con la diferencia que puede haber entre una Argentina y un Haití, pongo por caso, o una República Dominicana, las cifras siguen siendo cifras muy preocupantes, muy preocupantes. Tenemos unos índices de analfabetismo que son muy altos, e incluso entre la población alfabetizada el grado de educación es un grado de educación mínimo, y por mucho que se diga, no existen esfuerzos reales para sacar a las distintas naciones de esa situación. De manera que esos son los frutos del árbol de carne de los que habla el libro, algunos de ellos, y a 200 años de distancia pues tenemos que reflexionar sobre ellos, porque el presente que tenemos ahora determina enormemente lo que va a ser el futuro, por supuesto del Perú, pero también de cualquiera de las naciones de Hispanoamérica. Sí, doctor Vidal, hay una corriente entre los historiadores que se maneja mucho con el what if, ¿no? Que hubiera ocurrido sí. Y Sí. algunas veces en la propia novela usted resalta mucho lo de unos segundos en que si se hubiera tomado una decisión, sobre todo cuando iban a ejecutar a Tupac Amaru, a lo mejor hubiera cambiado el curso de la historia, y eso lo agrego también a esas versiones también que hay en la historia, ¿no? Usted resalta mucho el tema de la fuente de Fray Bartolomé de las Casas y de la fuente de Genaro Ruiz, en cómo se ve un mismo hecho histórico, como fue el de la evangelización, desde tantos puntos Sí. de vista. Mi pregunta para cuando regresemos de la pausa comercial es un poquito sobre historia alterna. What if? ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera retardado la llegada de los conquistadores al continente, o si no hubiera sido exitosa, etcétera? Y tratemos de extrapolarlo a nuestro presente. Pero Hubiera pasado sí, ¿no? Bueno, yo creo que el que hubiera pasado sí depende mucho de la parte de Hispanoamérica. No es lo mismo enfrentarse con las tribus que existían en Puerto Rico y que desaparecieron totalmente. Es decir, en Puerto Rico no quedó nada de los indígenas, y eso es algo que ha contado Bartolomé de las Casas. Bueno, le pueden seguir acusando de exagerado, pero lo cierto es que aunque las cifras sean un poco exageradas, el resultado es obvio. En esas islas del Caribe no quedaron indígenas porque los españoles los exterminaron, o sea, eso es indiscutible, pero no es igual ese caso, que eran culturas muy primitivas, que el caso del Imperio Inca. Del Imperio Inca se puede decir que no conocían las ruedas, se puede alegar que no tenían un alfabeto. Bien, todo esto se puede decir para intentar de alguna manera minimizar lo que era el Imperio Inca, pero el Imperio Inca es una creación verdaderamente extraordinaria, que tiene un proceso de expansión muy parecido al de Roma en Europa, es decir, es una pequeña ciudad-estado que va inmediatamente agrupando a las otras hasta formar un imperio. Yo creo que el crecimiento del Imperio Inca, el único paralelo de la historia universal que le haría justicia, es el crecimiento de una Roma que pasa de ser una pequeña ciudad monárquica, se convierte en una república y acaba siendo un imperio. No hubo esa fase republicana entre los incas, pero efectivamente sí hay esa fase imperial, y un imperio muchísimo más intervencionista. Yo tuve un catedrático de economía que decía que el Imperio Inca era de socialismo termítico, es decir, era socialista, pero un socialismo muy poco ilustrado, muy de hormiguero, pero en cualquiera de los casos una construcción tremenda.
¿Qué hubiera pasado si en vez de llegar los españoles a las costas del Perú hubieran llegado otras naciones europeas? Porque tarde o temprano una potencia europea hubiera llegado a esta parte del mundo. O sea, pensar que América se iba a mantener aislada indefinidamente es pensar lo imposible. Bueno, yo creo que depende mucho. Es decir, muy posiblemente si al Imperio Inca hubieran llegado los ingleses, pues el Imperio Inca a lo mejor hubiera tenido una evolución muy parecida a la de la India, porque el modelo de explotación y de colonia de los británicos era distinto del de los españoles. Es muy posible que hubieran establecido bases, que hubieran intentado ver cómo se llevaban las riquezas de ese Perú, pero que al mismo tiempo la sociedad hubiera ido evolucionando de una manera muy parecida a la sociedad de la India hoy en día. Y su evolución hubiera sido totalmente distinta. No fue el caso y el modelo español exigía, por razones culturales, acabar con ese imperio inca y, por supuesto, en contra de lo que piensa la gente, que cree que llegó Pizarro y ahí se acabó la historia, se implantó la cultura española, etcétera. Bueno, yo creo que queda muy claro en el caso del árbol de carne cómo durante décadas los incas soñaron con que recuperarían las posiciones que habían perdido frente a los conquistadores españoles y cómo los españoles eran conscientes de que tenían que acabar con ese pozo, con esos residuos del imperio inca, porque hasta que no acabaran con ellos, su dominio del Perú y de lo que no era el Perú, pues era un dominio en cierta medida en precario. Y por eso la novela está situada en ese momento histórico. Yo podría haber escrito una novela perfectamente situada en la conquista de Pizarro o posteriormente, pero me parecía que ese momento es un momento esencial, porque con la ejecución de Tupac Amaru en una guerra provocada, es decir, esa guerra se podía haber evitado, pero los españoles necesitaban ganar esa guerra para acabar dominando el Perú, pues obviamente se produce un cambio tremendo. Hay un elemento que a mí me parece enormemente importante y que yo lo he comentado en muchas ocasiones, y es el hecho de que, por supuesto, por parte de los españoles, la mayor parte de mi vida yo la he vivido en España y además con ciudadanía española, se sigue insistiendo en creer la leyenda dorada de la conquista. Es decir, los españoles era gente ilustrada, llegó prácticamente repartiendo dulces a los indígenas, les enseñó la verdadera fe, los conectó con la civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, era gente absolutamente desinteresada. Cualquier persona que lea los cronistas de Indias, y yo creo que la lectura de los cronistas de Indias es obligada para conocer lo que fue la conquista de América, que tiene elementos de una valentía, de un arrojo, de una gallardía increíbles, pero que tiene otros elementos que no son tan brillantes ni tan gloriosos, pues cualquiera que lea, por ejemplo, y a mí me parece una pieza indispensable, el parecer de Yucay. En el parecer de Yucay, que yo menciono en el libro, queda muy clara la visión de los conquistadores españoles sobre el Perú y queda muy clara la legitimación que la Iglesia Católica hace de la conquista del Perú. Y es curioso que en el parecer de Yucay, frente a un Bartolomé de las Casas que dice, bueno, a la gente no se la puede explotar, no se la puede despojar de sus tierras, no se le pueden robar sus riquezas, no se la puede someter a la esclavitud, el parecer de Yucay, que está escrito por un jesuita, dice, bueno, vamos a ver un momento. Primero, aquí hay dos razas diferentes. Aquí hay una raza hermosa, blanca, mucho más culta, y hay otra raza que es fea, oscura y legañosa. A mí esto de legañosa me deja sorprendido, porque al parecer los españoles que llegaban al Perú no tenían legañas, ¿no? Mientras que los indios sí las tenían. Los españoles se ve que el paso del Atlántico les liberaba de tener legañas. Y entonces, después de hacer este argumento, que es de un racismo verdaderamente angustioso, el clérigo que escribe el parecer de Yucay dice, y es verdad que les estamos robando el oro y todo lo que encontramos, pero es que hay que tener en cuenta que con una raza así, si no fuera porque nos podemos quedar con el oro y con otras cosas, no habríamos venido a traerles el Evangelio, lo cual es una confesión de parte terrorífica. Es decir, nosotros no hubiéramos venido jamás aquí a traer la religión.
Hemos venido porque, bueno, hay otros beneficios colaterales y con eso nos hemos animado. Y añade otro argumento más de legitimación del expolio. Y es que hay que tener en cuenta que sí, que nos estamos llevando todo lo que encontramos a nuestro paso, pero eso permite que combatamos a los protestantes, a los moros, etcétera, etcétera, con lo cual está más que justificado lo que hacemos en las Indias. Frente a esa visión está la de Bartolomé de las Casas y en un momento determinado está la de ese fray Gabriel que viene con todas esas ideas de la leyenda dorada de la conquista de América a Perú y que de pronto descubre la realidad de Perú y como no es un personaje fanático, ni sectario, ni ciego, pues realmente acaba viendo la realidad, ¿no? Y además se encuentra con ese otro personaje que son los dos paralelos del libro, con Martincillo, que Martincillo, por supuesto, está harto de los españoles y que es en buena medida un pícaro español, pero en la piel de un inca. Comentaba hoy Sagrario Fernández Prieto, me comentaba aparte que le había recordado Martincillo mucho a la novela picaresca. Y yo pensaba, pero es que el pícaro en España es el pobre superviviente que tiene que intentar vivir día a día en medio de una sociedad injusta. Martincillo no es un español, pero tiene que vivir en otra sociedad injusta española e intenta vivir pues recurriendo al ingenio, a la astucia, a lo que sea, porque es vivir en un sentido literal, ¿no? Y es un personaje de hoy en toda América Latina, Martincillo. Totalmente. Martincillo lo podríamos encontrar hoy en Guatemala, en México, en Perú, o sea, es un personaje que sigue existiendo. Pero también diría yo que con la piel un poco más clara también se encontraría en España ahora mismo. Es decir, la novela picaresca no surge en España porque sí. Y yo creo que además lo que sucede en el caso del Perú es muy especial, es decir, ese virreinato del Perú es el más importante con diferencia del Imperio Español, tiene una relevancia incomparable y además en él se viven muchos de esos elementos, es decir, los españoles no llegan buscando el mestizaje, como se suele decir, ¿no? Los españoles lo que pasa es que no tienen españolas con las que acostarse y agarran lo primero que les viene a mano, pero crean una sociedad que se divide en castas de colores. En Perú llegó a haber una división de más de 130 castas según la mezcla que tenías racial. Y el Estatuto de Limpieza de Sangre no solo aplicaba, como en la península ibérica, al que tenía una gota de sangre judía o mora, sino también de sangre india o de sangre negra. Bueno, pues ya se puede uno imaginar que en un continente al que llegas donde no hay blancas, de hecho las que se trajeron de España, que no eran suficientes para los españoles, la mayoría eran moriscas, es decir, las españolas era difícil convencerlas para que cruzaran el Atlántico, y yo lo comprendo, y consiguieron traerse algunas moriscas que eran más claras, claro, porque estas pobrecillas en la situación en la que estaban en España, pues bueno, lo de las Indias era incluso no era tan mal futuro. Claro, el mestizaje se tiene que producir, pero en ese mestizaje hay una diferenciación y no deja de ser curioso que un personaje tan absolutamente extraordinario como el Inca Garcilaso, que es hijo de un español, que se siente orgulloso de su herencia española, pero también de su herencia inca, al final acaba muriendo en España, porque en esa España tiene más posibilidad de respirar, aunque lo vean como una rareza, que en el Perú colonial, donde en última instancia es un mestizo. Y es un personaje genial, o sea, yo creo que es uno de los 6, 7, 8 grandes personajes de la historia del Perú, aunque algunos ahora lo vean muy mal, pero en su día, por ejemplo, los comentarios reales del Inca Garcilaso tienen problemas de censura en la España de la época por lo que él cuenta de los incas y lo que eso significa para la labor de los españoles, ¿no? Hoy en día parece que es todo lo contrario. No es suficientemente inca. En aquel entonces lo encontraban excesivamente incaico. Así es. Doctor Vidal, vamos a una nueva pausa, pero le quería dejar una inquietud que tengo. Es decir, ¿existe un determinismo histórico de eso que se vivió al Perú de hoy, convulsionado políticamente, que ya pasa más de un mes sin saber realmente cuál es el camino
que se va a tomar. Un oyente, el ingeniero Marcial Márquez García, el presidente de la Casa de Venezuela en Georgia, le hace la siguiente pregunta, y es: en referencia a las constituciones de las logias lautarinas y de su visión para organizar la república, ¿no cree que podría estar esa posición influenciada por la República de Platón, en la que establece que la aristocracia es la forma de gobierno perfecta? Yo creo que está influida sobre todo por la masonería europea. El papel de la masonería europea es muy importante en el proceso de emancipación, y yo creo que San Martín y Bolívar y O'Higgins y otros emancipadores se sentían identificados con ese punto de vista, que es un punto de vista en última instancia aristocrático, no es democrático ni popular, y tiene una enorme lógica, y sí presenta paralelos con la visión de la República de Platón. O sea, hay paralelos en ese sentido, pero deriva directamente la masonería. La propia logia Lautaro era una logia masónica, ¿no? Esta es la situación que hay. Me preguntaba por la situación actual de Perú. Vamos a ver, yo anuncié quién pasaba la segunda vuelta en Perú varias semanas antes de las votaciones de la primera vuelta. Yo amo muy entrañablemente al Perú, pero no pertenezco a ningún partido político, no estoy vinculado con ninguna fuerza política, y eso me permite analizar con bastante frialdad la situación. A mí me parecía muy claro que por la derecha iba a pasar a la segunda vuelta Keiko Fujimori, pero iba a pasar fundamentalmente porque Keiko Fujimori aprovecha un aparato político que viene de su padre y que era posiblemente el primer presidente del Perú que se plantó en los pueblos más perdidos para decirles: soy el presidente del Perú, y a lo mejor levantarles una escuela o ponerles el tendido eléctrico, lo que fuera. Eso lo ha conservado Keiko, y eso significa que fuera de Lima tenía un peso que iba a hacer que pasara la segunda vuelta. No podía pasar con los otros candidatos de la derecha, que seguramente se consideraban muy superiores y muy ilustrados, pero que esa conexión popular fuera de Lima carecían de ella. Y por parte de la izquierda, para mí era evidente que Castillo iba a pasar, porque la izquierda caviar de toda la vida se ha desacreditado mucho en los últimos años. Y por lo tanto el candidato de la izquierda iba a ser un candidato que no sería de la izquierda caviar y que sería un indígena. Cosa lógica en un Perú donde oficialmente más del 35% de la población es indígena, pero en la práctica es más del 50%, porque muchos de los que son indígenas insisten en que son mestizos, como una especie de ascenso dentro de la escala social. Y en este sentido, que votaran a Castillo tenía mucha lógica. Luego uno ve el programa de Castillo y se te puede helar la sangre en las venas por la visión económica que tiene ya de entrada. Pero evidentemente para mucha gente había una identificación, la creencia de que Castillo sí podía prestarles una atención que no les ha prestado a nadie. De modo que para mí fue bastante fácil pronosticar el resultado de la primera vuelta, escribirlo, publicarlo, contarlo en radio, decirlo en televisión, porque era obvio. Cuando yo hablaba de la importancia del voto indígena, había gente en Perú que se molestaba y me decía: no, porque ya la gente está desengañada de eso, nadie va a votar por eso, etcétera. Y yo decía: mira, esa es una cuestión que en Perú, como en Bolivia, como en Guatemala, tú no puedes desatender. Y no puedes desatender porque además tienes masas de población a las que no se ha atendido en siglos. Eso va a tener un peso muy importante. Y yo creo que eso es evidente. Pero claro, al mismo tiempo que sucede eso, Perú tiene unas instituciones muy frágiles. Eso es una herencia directa de la colonia española, lo es en toda Hispanoamérica, y durante los 200 años de independencia, pues esa fragilidad no se ha corregido, ha tomado otras formas.
Y en buena medida, claro que ese árbol de carne al que yo me refiero, que se planta con la conquista española, pues es el que sigue dando frutos a día de hoy. Y al final hay mucha más cercanía entre un Perú y un Guatemala, entre una Guatemala y una Argentina, entre una Argentina y un Paraguay, que la que existe entre cualquiera de esas naciones y los Estados Unidos o el Canadá. Esa es la realidad, aunque a algunos quizá les moleste simplemente el pensarlo. Y hay una serie de elementos que, si no se produce una corrección de esa cultura hispano-católica que llega pues a finales del siglo XV, inicios del XVI para la mayoría de lo que ahora son las repúblicas de Hispanoamérica, pues evidentemente el futuro es un futuro difícil. Si no se produce un esfuerzo educativo, si no se acepta la idea de la supremacía de la ley, que no existe en Hispanoamérica, si no existe una real división de poderes, si al mismo tiempo no se vence esa batalla del racismo y se pasa por encima de ese estatuto de pureza de sangre que ya no existe legalmente, pero que en la práctica, claro que la sociedad lo sigue marcando, bueno, pues esas son, si no se rechaza la idea, por ejemplo, que es otra idea hispano-católica, de que el hurto y la mentira son pecados veniales, bueno, el hurto más la mentira es igual a la corrupción. Cuando el hurto y la mentira se acuestan, lo que dan es la corrupción. Y es verdad que ese hurto y esa mentira en una clase baja puede implicar que intenten engañarte en el peso o en el trabajo que vienen a hacerte a tu casa, pero cuando tú tienes en las manos el presupuesto nacional, las consecuencias son terribles. Y eso es así. Y entonces ahí hay una serie de frutos de ese árbol de carne que se planta hace 500 años que siguen existiendo. Y mientras no seamos conscientes de todas esas características que son las malas, hay otras características buenas, por ejemplo, que nos entendemos hablando en español, lo que hubiera sido imposible hace 5 siglos, ¿no? Y la gente se entiende desde el Río Grande hasta la Patagonia, sin problemas, y hay una serie de consecuencias positivas, pero hay unas consecuencias muy negativas de esa cultura hispano-católica que se mantienen, que incluso mantiene la izquierda, es decir, la izquierda se puede definir como atea, indigenista, etcétera, pero luego esa imposibilidad de aceptar la supremacía de la ley, de aceptar la división de poderes, de acabar con la corrupción, es exactamente la misma. Bueno, pues si no conseguimos desarraigar eso, pues finalmente nuestro futuro es un futuro difícil, y más en un momento como el actual, en que Hispanoamérica es concebida como el objetivo de una agenda globalista que tiene como meta reducir a todas las naciones de Hispanoamérica a la condición de meros protectorados. Es decir, naciones sin libertad, sin soberanía, sin independencia, a las que vamos a saquear tranquilamente porque no van a ser nada más que protectorados. ¿Y cómo está después de ese árbol de carne al que usted hace referencia, sembrado? En muchos países hay otros árboles, digamos, con un nivel de putrefacción importante, por ejemplo en Venezuela. ¿Qué nos puede decir de ese árbol? Es que claro, esto digamos que tiene una variedad en la cual pues las cosas todavía pueden ir a peor. Vamos a ver, Venezuela en un momento determinado, como consecuencia de muchas de estas situaciones, lleva al poder a Hugo Chávez. Por supuesto, Hugo Chávez no tiene la menor intención de abandonar el poder en ningún momento, fuerza una serie de cambios legales que le permitan mantenerse en el poder. Tengo que decir que Hugo Chávez, quizá él no lo sabía, pero fue un avezado discípulo de Mussolini. Es decir, el fascismo se establece en Italia exactamente siguiendo el mismo sistema de Mussolini, y si hay un auténtico plagiario, copiador, alumno del fascismo de Mussolini en la historia de Hispanoamérica, han sido Perón
y Hugo Chávez. Y en el caso de Hugo Chávez es que parece que su agenda se la diseñó Benito Mussolini y, por supuesto, la idea es que yo llego al poder por las urnas con un mensaje nacionalista y socialista y ya me quedo aquí para los restos porque efectivamente desventro totalmente el sistema, creo una nueva constitución, hay elecciones, pero las elecciones las voy a ganar yo siempre. Ese sistema da la sensación de funcionar medianamente bien mientras hay dinero. Es decir, en la medida en que Venezuela sigue manteniendo una potencia petrolera enorme, pues todo el mundo quiere a Venezuela, porque todo el mundo se aprovecha, no solo Cuba, y lo que sucede es que parece que va bien. Pero claro, en el año 2016 el presidente Obama llega a un acuerdo con Arabia Saudí para bajar el precio del petróleo. Y como Venezuela tiene más del 95% de las exportaciones en petróleo, ese es un golpe devastador. Si en Venezuela la clase política hubiera sido honrada y competente, ese golpe hubiera sido terrible, pero a lo mejor lo hubieran podido salvar. Pero claro, el chavismo no es ni honrado ni competente. Y lo que viene a continuación es el saqueo de Venezuela, porque en el mismo 2016 Maduro se da cuenta de que la única manera de mantenerse en el poder y es pagar a sus fuerzas armadas y a sus fuerzas represivas, y eso significa vender en rebajas las inmensas riquezas de Venezuela. Y aquí entra en juego un factor que la gente no entiende, pero que a mí me parece muy clave, y es que las grandes potencias económicas y las potencias de segundo nivel también no tienen ningún interés en que Maduro salga del poder, porque Maduro es el personaje que les vende Venezuela a muy buen precio. La gente habla de Cuba y efectivamente Cuba ha sacado todo lo que ha podido de Venezuela porque tiene una dictadura que es parasitaria, habla de Rusia, habla de China, pero en estos momentos, con las riquezas de Venezuela, se están quedando más de 40 naciones, la mayoría de las cuales son democracias, e incluyen a los Estados Unidos, que cada cierto número de meses da permiso a Chevron para que siga ganando dinero con Maduro. Incluye a Gran Bretaña, incluye a Alemania, incluye a Francia, incluye a Suecia, incluye a Suiza, incluye al Canadá. Y todas esas potencias hipócritamente en un momento determinado le dicen a Guaidó que lo apoyan, ya le han dicho que no, que ya se acabó, pero hasta hace pocos meses lo decían y al mismo tiempo se han enriquecido a costa de las riquezas de Venezuela. Y Venezuela es un desastre, pero el gran problema es la hipocresía de una comunidad internacional que le dice a Maduro que, en fin, tiene que portarse bien, mate usted menos gente, meta menos gente en la cárcel, pero luego se está enriqueciendo en los grandes negocios que hace con los chavistas. Y por cierto, por si alguien duda de lo que digo, y el mismo día que Guaidó salió presidente, yo anuncié que iba a ser un fracaso. Es decir, no es que me haya dado cuenta con el paso del tiempo, lo dije desde el primer día para cólera e irritación de muchos. La Unión Europea ya decidió hace meses que Guaidó no es presidente, es solo interlocutor privilegiado. Y la Casa Blanca le ha dado a Guaidó hasta final de año, que hay elecciones locales, para que vea lo que puede hacer, porque va a dar por buenas unas elecciones locales en Venezuela que son un auténtico fraude y una consolidación más de la dictadura de Maduro. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, al final el mundo en el que nos movemos no es el mundo de una guerra fría que acabó hace 30 años, es un mundo que, como yo titulo uno de mis últimos libros, es un mundo que cambia. Y en ese mundo que cambia, donde realmente el gran problema es la agenda globalista, los que intenten entender ese mundo con los criterios de la Guerra Fría no van a comprender nada. Porque es como intentar entender el mundo presente como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial. Los que, por el contrario, se percaten de lo que es eso, de pronto entienden lo que está pasando en Venezuela. ¿Y por qué Maduro se sigue manteniendo? ¿Y por qué se dicen cosas atroces de él, pero se siguen haciendo negocios con él? ¿Por qué? Pues hombre, porque Venezuela de pronto se ha convertido en un cuerpo indefenso que se puede descuartizar para beneficio de grandes grupos de carácter globalista. Bueno, lamentablemente, doctor Vidal, se nos acabó el tiempo. Siempre se hace corto conversando con usted, pero
queremos agradecer muchísimo su presencia en el programa en el día de hoy. Esperamos tenerlo pronto en una nueva oportunidad. ¿Cómo no? Ha sido un placer, lo he pasado muy bien. Siento que haya habido esta confusión con los horarios, pero es culpa nuestra. Pero ha sido un placer estar con ustedes y por supuesto estaré encantado de regresar por ahí. Me encantaría, sobre todo que le escuché una conferencia sobre la Revolución Rusa que es imperdible. Yo la recomiendo a nuestros oyentes. Muchas gracias. Es una de mis áreas de trabajo desde hace décadas. Sí. Muchas gracias, Alexia. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando La Visión